Mi nombre es Sebastián Morales Vega, y durante 12 años fui conductor de ambulancia para el servicio de urgencias médicas en las carreteras del estado de Oaxaca. No hablo de traslados urbanos ni de turnos en la ciudad. Hablo de las rutas nocturnas entre pueblos, de esas carreteras sinuosas que atraviesan montañas, donde la señal de celular desaparece y donde puedes pasar horas sin ver otro vehículo. Trabajé principalmente en la ruta que conecta Tlacolula con Puerto Escondido, un trayecto de casi 8 horas que serpentea entre niebla, precipicios y comunidades aisladas. En esos 12 años, transporté centenares de pacientes, atendí emergencias de todo tipo y vi cosas que pusieron a prueba mi temple. Pero nada, absolutamente nada me preparó para descubrir que existen 5 cosas específicas que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes recoger cuando conduces de noche por esas carreteras. Lo que voy a contarles es lo que me hizo comprender que hay protocolos no escritos que existen por razones que la lógica no puede explicar. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en servicios de emergencia o has conducido de noche por carreteras solitarias. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. Trabajaba para una empresa de servicios médicos privados que tenía contratos con hospitales rurales y clínicas en todo Oaxaca. Nuestra unidad estaba equipada con todo lo necesario: monitor de signos vitales, desfibrilador, tanques de oxígeno, camilla con sistema de sujeción hidráulica, kit de trauma avanzado y un sistema de comunicación por radio que, aunque en teoría funcionaba en todas partes, en la práctica se volvía inútil en ciertos tramos de la sierra. La ambulancia era una Ford Transit adaptada, del año 2015, con motor diésel que rugía al subir las pendientes pronunciadas. El compartimento de pacientes estaba separado de la cabina por una ventana corrediza de plexiglás que me permitía verificar al paciente y al paramédico acompañante mientras conducía. Los turnos nocturnos comenzaban a las 8 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. Durante ese tiempo, podías recibir entre 2 y 5 llamadas de emergencia, aunque había noches en que no sonaba el radio en absoluto y simplemente patrullabas las rutas asignadas, disponible para cualquier incidente. La cabina del conductor tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante industrial, el plástico caliente del tablero bajo el sol del día anterior, café viejo del termo que siempre llevaba, y ese aroma metálico indefinible que adquieren los vehículos de emergencia después de años de servicio. El tablero brillaba con la luz verde de los instrumentos y las luces de emergencia, cuando estaban apagadas, proyectaban reflejos rojos y azules en el parabrisas desde los espejos retrovisores. Mi compañero habitual era un paramédico llamado Diego Fuentes, un tipo de unos 42 años que había trabajado en esto desde los 20. Diego conocía cada curva de esas carreteras, sabía exactamente dónde perdías la señal de radio, dónde los puntos de niebla se volvían tan densos que tenías que reducir a 30 kilómetros por hora, y dónde estaban las clínicas más cercanas en caso de que necesitaras apoyo urgente. Tenía una linterna táctica siempre en su cinturón, un estetoscopio alrededor del cuello y una pequeña imagen del Santo Niño de Atocha pegada en su maletín médico. Nunca le pregunté sobre esa imagen, pero con los años aprendí que muchos paramédicos y conductores veteranos en esas rutas tenían sus propias protecciones silenciosas. Las reglas oficiales eran claras: responder a todas las emergencias reportadas, mantener comunicación constante con la central, seguir protocolos de bioseguridad, documentar cada traslado. Pero existían otras reglas, las no escritas, las que los conductores veteranos te susurraban en la sala de descanso mientras tomaban café antes de salir. Reglas que no venían en ningún manual, pero que todos seguían sin cuestionar demasiado. Reglas que yo consideraba supersticiones de gente que había pasado demasiadas noches solas en la oscuridad, hasta que aprendí, caso por caso, que cada una de esas reglas
había sido escrita con la experiencia de alguien que no siguió el consejo. Todo comenzó a cambiar una noche de octubre. Acabábamos de dejar a un paciente con fractura de fémur en el Hospital Regional de Pochutla. Eran las 2:15 de la madrugada y estábamos regresando por la carretera federal 175, un tramo especialmente solitario que corta a través de bosques de pino y niebla perpetua. Diego iba revisando el inventario de suministros en la parte trasera mientras yo conducía, concentrado en las líneas blancas que bailaban bajo los faros. La visibilidad era de unos 40 metros debido a la neblina que se enroscaba sobre el asfalto como algo vivo. Fue entonces cuando vi la primera. Una muñeca de trapo abandonada en medio del carril, no al borde de la carretera, sino directamente en el centro de mi carril de circulación. Una muñeca de tela con vestido rojo, brazos extendidos, como si la hubieran colocado ahí deliberadamente. Instintivamente frené y me detuve a unos 10 metros de ella. El motor de la ambulancia quedó en ralentí, ese ronroneo grave del diésel que llenaba el silencio de la madrugada. «¿Qué pasa?», preguntó Diego desde atrás, deslizando la ventana de plexiglas. «Hay una muñeca en medio de la carretera», respondí señalando a través del parabrisas. Diego se asomó, entrecerró los ojos contra el haz de los faros y luego dijo algo que me pareció extraño en ese momento. «No te detengas, rodéala y sigue conduciendo». «¿Qué? Es solo una muñeca. Probablemente se le cayó a alguien. La voy a quitar del camino antes de que cause un accidente». Sebastián, su voz tenía un tono que no le había escuchado antes, mezcla de advertencia y urgencia. «Créeme cuando te digo esto. No recojas esa muñeca. Nunca recojas una muñeca abandonada en medio de la carretera de noche. Simplemente rodéala y sigue». Miré la muñeca. Algo en la forma en que estaba colocada, perfectamente centrada, brazos abiertos, me produjo un escalofrío incómodo. No parecía haber caído accidentalmente. Parecía puesta. Coloqué la transmisión en drive, giré ligeramente el volante y pasé alrededor de ella. En el espejo retrovisor vi cómo la muñeca se perdía en la oscuridad detrás de nosotros, todavía iluminada débilmente por las luces traseras rojas de la ambulancia. «¿Vas a explicarme eso?», pregunté después de un momento. Diego suspiró, guardó su linterna y volvió a sentarse en la camilla plegable del compartimento de pacientes. «Primera regla de estas carreteras, Sebastián. Nunca recojas una muñeca abandonada en medio del camino. Y quiero decir nunca, no importa lo inofensiva que parezca». «Suena a superstición», dije, tratando de mantener un tono ligero, aunque mi pulso no se había normalizado completamente. «Llámalo como quieras, pero hace 5 años, Ernesto Salinas, que conducía la unidad 3, recogió una muñeca exactamente como esa. Paró la ambulancia, salió, la levantó del suelo. Cuando regresó a la cabina y continuó conduciendo, empezó a escuchar risas de niña viniendo desde la parte trasera, risa tras risa, durante kilómetros. Cuando llegó a la base, revisaron toda la ambulancia. No había nadie. La muñeca estaba en el asiento del pasajero, mirándolo. Ernesto no volvió a trabajar turnos nocturnos después de esa noche. No respondí. Parte de mí quería descartar la historia como una leyenda urbana que circula entre personal de emergencias, pero otra parte, la parte que acababa de ver esa muñeca perfectamente centrada en un carril a las 2 de la madrugada en medio de la nada, no estaba tan segura. 3 semanas después, conocí la segunda regla. Habíamos respondido a una llamada de emergencia en una comunidad cerca de San Pedro Mixtepec. Un hombre había sufrido un infarto. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos, con las limitaciones del entorno, y comenzamos el traslado de urgencia al hospital más cercano, a unos 50 minutos de distancia. Yo conducía con las luces de emergencia encendidas, las sirenas aullando en la noche, concentrado en mantener velocidad segura en esas curvas cerradas. Era alrededor de las 11:30 de la noche cuando, en un tramo recto poco común en esas carreteras, vi un ramo de flores frescas en medio del asfalto. No flores marchitas que pudieran haber estado ahí días. Flores frescas, rosas rojas, alcatraces blancos, atadas con un listón dorado que brillaba bajo mis faros.
Estaban colocadas verticalmente, como si alguien las hubiera dejado ahí hacía minutos. Pasé sobre ellas sin pensarlo mucho. La urgencia del paciente en la parte trasera era prioritaria, pero unos 100 metros después aparecieron de nuevo. Otro ramo, idéntico, en medio del carril. Y 100 metros más adelante, otro. Y otro. «Diego», llamé por la ventana de plexiglas. «¿Estás viendo esto?» «Los ramos de flores», respondió, su voz controlada pero tensa mientras monitoreaba al paciente. «Sí, no pares por ninguno de ellos. Sigue conduciendo». «¿Qué demonios está pasando? ¿Quién está poniendo flores en la carretera?» «Nadie está poniendo nada, Sebastián. Sigue conduciendo, no pares. Y definitivamente no recojas ninguna de esas flores». Los ramos continuaron apareciendo cada 100 metros aproximadamente durante los siguientes 6 kilómetros. 10, 12, 15 ramos, todos idénticos, todos frescos, todos colocados verticalmente en medio del asfalto. Finalmente, después del 15º, no aparecieron más. La carretera volvió a estar vacía y oscura como siempre. Cuando llegamos al hospital y entregamos al paciente, que sobrevivió gracias a la rapidez del traslado, confronté a Diego en el estacionamiento. «Segunda regla», dijo antes de que pudiera formular la pregunta. «Nunca recojas flores frescas abandonadas en la carretera de noche, especialmente si aparecen múltiples veces». «¿Y por qué?», exigí saber. «¿Qué clase de explicación tiene eso?». Diego encendió un cigarro, algo que rara vez hacía, y miró hacia las montañas oscuras que rodeaban el hospital. Hace 8 años, una conductora de la Unidad 6, Mónica Ruiz, recogió un ramo como esos. Pensó que alguien lo había perdido en un accidente reciente y quería llevarlo a la estación para que lo reclamaran. En el momento en que puso las flores en el asiento del pasajero, comenzó a oler a funeral. Ese olor a flores, incienso y formol que hay en las funerarias, el olor se hizo tan intenso que apenas podía respirar. Tuvo que detener la ambulancia, tirar las flores por la ventana. El olor persistió durante 3 días en esa unidad. Tuvieron que sacarla de servicio, limpiarla completamente, cambiar los filtros de aire. El olor nunca se fue completamente. Eso podría tener una explicación científica, argumenté, aunque sin mucha convicción. Tal vez, concedió Diego. Pero cuando tiraron las flores, Mónica las dejó en el arcén. Al día siguiente, otros conductores reportaron ver las mismas flores, frescas, en diferentes puntos de la misma carretera. Las mismas flores, el mismo listón dorado, como si las siguieran. La tercera regla llegó un mes después, y esta vez fui testigo directo de lo que sucede cuando no las sigues. Era una noche particularmente fría de noviembre. Estábamos patrullando la zona de Cimatlán cuando recibimos una llamada por radio. Voz femenina, joven, llorando, reportando que su vehículo había tenido una falla mecánica en el kilómetro 82 de la carretera federal 190. Necesitaba asistencia. No era técnicamente una emergencia médica, pero en esas carreteras solitarias, los servicios de emergencia a menudo respondían a cualquier llamada de auxilio. Nos tomó 20 minutos llegar a las coordenadas que nos dio. El área estaba completamente desierta. Ningún vehículo averiado, ninguna persona, nada. Solo la carretera vacía, iluminada por nuestros faros, y el canto distante de cigarras en el bosque circundante. «Central aquí, Unidad 5», Diego habló por el radio. «Hemos llegado a las coordenadas reportadas. No hay vehículo en el lugar. ¿Puede confirmar la llamada?» Estática por unos segundos, luego la voz del despachador. «Unidad 5, la llamada vino del número que les pasamos. Coordenadas confirmadas. ¿Nada en el lugar?» «Negativo. Carretera despejada», confirmé desde la cabina del conductor. Estábamos a punto de reportar que nos retirábamos cuando mi celular sonó. Era extraño porque en esa zona no había señal. Miré la pantalla. Número desconocido. Contesté por instinto. «¿Hola?», dije. «Por favor, ayúdenme». Era la misma voz de la llamada inicial, pero ahora se escuchaba más lejana, más distorsionada. «Estoy en el kilómetro 82.
Mi auto se descompuso, tengo frío, por favor vengan. Estamos en el kilómetro 82, respondí, sintiendo cómo se erizaba el vello de mi nuca. No hay nadie aquí. Estoy aquí, insistió la voz. Veo sus luces, las luces rojas y azules. Por favor, estoy aquí. Miré alrededor. Oscuridad absoluta, excepto por el cono de luz de nuestros faros y el parpadeo suave de las luces de emergencia, reflejándose en los árboles cercanos. ¿Dónde exactamente?, pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía. Justo donde están ustedes, respondió la voz ahora con un tono que empezaba a sonar menos humano, más mecánico. Estoy viendo su ambulancia, estoy al lado de ustedes. Miré por la ventana del conductor. Nada. Luego por el retrovisor lateral. Nada. Mi corazón bombeaba tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes. «Sebastián», la voz de Diego sonó urgente desde atrás. «Cuelga el teléfono, ahora». «Vengan a buscarme», dijo la voz por el teléfono, ahora claramente distorsionada, como si pasara por un procesador de audio defectuoso. «Estoy esperando. Salgan de la ambulancia, vengan a buscarme». Colgué. Mis manos temblaban. Diego ya estaba junto a mí en la cabina, habiendo pasado desde el compartimento de pacientes. «¿Cuánto tiempo estuviste hablando?», preguntó. «No sé, 30 segundos tal vez». «Arranca. Ahora. Sal de aquí». Puse la ambulancia en marcha y aceleré. En el espejo retrovisor, durante solo un instante, creí ver una figura de pie en medio de la carretera, exactamente donde habíamos estado detenidos. Pero cuando miré de nuevo, no había nada. Después de eso, Diego me explicó la tercera regla mientras conducíamos de regreso a la base. Nunca respondas a llamadas de auxilio que te lleven a lugares vacíos. Y si recibes una llamada telefónica directa en una zona sin señal, cuelga inmediatamente. Tercera regla, no negociable. Me contó sobre Ramiro Torres, conductor de la Unidad 2, que hace 4 años respondió a una llamada similar. Cuando llegó al lugar reportado y no encontró a nadie, su radio comenzó a emitir una voz que pedía ayuda. Siguió las instrucciones de esa voz durante casi 1 hora. Condujo hacia atrás, hacia adelante, tomó desvíos hacia caminos de tierra. La voz siempre decía que estaba cerca, que siguiera un poco más. Ramiro finalmente se dio cuenta de que lo estaban alejando deliberadamente de las rutas principales, llevándolo hacia el interior de la sierra, donde no había pueblo alguno. Cuando cortó la comunicación y regresó a la carretera principal, su radio emitió un grito tan fuerte que los parlantes se quemaron. Ramiro presentó su renuncia esa misma semana. La cuarta regla llegó en febrero, y esta involucró directamente a un paciente. Habíamos recogido a una persona en estado de alteración psicológica en una comunidad cerca de Ocotlán de Morelos. El sujeto presentaba signos de intoxicación severa por sustancias desconocidas, pupilas dilatadas, sudoración excesiva, temblores, habla incoherente. Lo aseguramos en la camilla con las correas reglamentarias y comenzamos el traslado al Hospital Psiquiátrico Regional, a unas 2 horas de distancia. A mitad del trayecto, el sujeto dejó de forcejear contra las correas. Se quedó completamente quieto, mirando hacia el techo de la ambulancia con los ojos muy abiertos. Diego estaba monitoreando sus signos vitales cuando el individuo habló, pero su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz pastosa y confusa de alguien intoxicado. Era clara, precisa, escalofriante en su calma. «Hay algo siguiendo esta ambulancia», dijo el paciente. Diego y yo intercambiamos miradas a través de la ventana de plexiglas. «¿Qué dijiste?», preguntó Diego revisando el goteo intravenoso. «Hay algo siguiendo esta ambulancia desde hace 10 kilómetros», repitió el sujeto, aún mirando al techo. «Algo grande, algo que corre a la misma velocidad que ustedes. Puedo sentirlo». «Es la medicación», dijo Diego profesionalmente, aunque noté que su mano se había movido instintivamente hacia su linterna. «Estás experimentando efectos secundarios». «No». El paciente giró su cabeza hacia Diego, y sus ojos, aunque físicamente normales, tenían una expresión que no correspondía con su estado de alteración. «Está corriendo al lado de la ambulancia, del lado del conductor. Es muy alto.
No tiene cara, solo sombra, y está esperando que se detengan. Sentí un frío recorrer mi espalda mientras mantenía la vista en la carretera. Por el rabillo del ojo, traté de ver por la ventana lateral, pero solo había oscuridad y los troncos de los árboles pasando rápidamente bajo los faros. Sebastián, la voz de Diego sonó por el intercomunicador interno. ¿Todo bien ahí adelante? Afirmativo, respondí, aunque mi voz sonó tensa incluso para mí. No se detengan, dijo el paciente, ahora con urgencia genuina. Lo que sea que hagan, no se detengan. Si se detienen, va a intentar subir. Y si sube a esta ambulancia, ninguno de ustedes va a llegar al hospital. Ya basta, ordenó Diego con firmeza. Necesito que te calmes, estás teniendo un episodio. Pero el paciente no se calmó. Durante los siguientes 40 minutos, proporcionó un comentario continuo y aterrador sobre la presencia que supuestamente nos seguía. Describía cómo corría con una zancada imposiblemente larga, cómo a veces se adelantaba y nos esperaba en las curvas, cómo parecía tener dificultad para seguirnos en las rectas largas, pero alcanzaba velocidad en las zonas boscosas. Lo extraño, lo verdaderamente inquietante, fue que en 3 ocasiones durante ese trayecto escuché algo golpear el costado de la ambulancia. 3 golpes metálicos distintos, como si algo grande hubiera rozado el vehículo. Diego también los escuchó. Lo vi tensarse cada vez que ocurrió. Cuando finalmente llegamos al hospital psiquiátrico y entregamos al paciente, revisé todo el lado izquierdo de la ambulancia. Había 3 marcas largas en la pintura blanca, como si algo con garras hubiera corrido sus dedos a lo largo del vehículo. Las marcas eran recientes. La pintura raspada brillaba bajo las luces del estacionamiento. Cuarta regla, dijo Diego mientras documentábamos las marcas con fotos desde su celular. Si un paciente en estado alterado te dice que algo te está siguiendo, no te detengas hasta llegar a una zona poblada e iluminada. Y después de dejar al paciente, revisa tu vehículo completamente. Me mostró fotos en su teléfono de otras ambulancias de nuestra empresa. Todas tenían marcas similares en algún momento. Arañazos largos, abolladuras inexplicables, pintura raspada en patrones que sugerían dedos. Los informes de mantenimiento siempre las catalogaban como daños por ramas de árboles o escombros del camino. Pero Diego y los otros conductores veteranos sabían diferente. La quinta y última regla, la que finalmente me hizo entender la verdadera naturaleza de estas carreteras, llegó en marzo. Estábamos regresando de un traslado rutinario cerca de Ejutla de Crespo. Eran las 4:30 de la madrugada, esa hora peculiar donde la noche es más oscura justo antes del amanecer. La niebla era particularmente densa esa madrugada, reduciendo la visibilidad a unos 30 metros. Conducía despacio, con las luces largas penetrando apenas la masa gris de humedad que se arremolinaba sobre el asfalto. Fue entonces cuando la vi. Una persona de pie al borde de la carretera. Una figura completamente inmóvil de espaldas al tráfico, mirando hacia el bosque. Vestía ropa oscura y estaba exactamente en el límite entre el asfalto y el arcén de grava. «Diego, hay alguien en el camino», reporté, reduciendo la velocidad. Diego se asomó desde atrás y observó. Permanecimos en silencio mientras nos acercábamos lentamente. La figura no se movió, no giró la cabeza ante el sonido de la ambulancia, no hizo señales, simplemente estaba ahí, de espaldas, mirando hacia la oscuridad del bosque. «Pasa de largo», ordenó Diego. «Pero podría necesitar ayuda», argumenté, aunque algo en mi instinto ya me decía que no debía detenerme. «Pasa de largo, Sebastián», repitió Diego con más firmeza. Cuando estábamos a unos 10 metros, la figura finalmente se movió, pero no giró hacia nosotros. En su lugar, comenzó a caminar hacia el bosque, con pasos lentos y deliberados, adentrándose en la oscuridad entre los árboles sin usar linterna, sin titubear, como si pudiera ver perfectamente en la negrura absoluta. Pasamos junto al punto donde había estado. En el último segundo antes de que desapareciera de nuestro campo de visión, giró la cabeza hacia atrás, hacia nosotros. No pude ver su rostro en la oscuridad, pero la forma en que movió su cuello, el ángulo imposible de la rotación,
Me hizo apretar el volante con fuerza. «Quinta y última regla», dijo Diego cuando estábamos a suficiente distancia. «Nunca recojas a una persona de pie al borde de la carretera de noche si está de espaldas al tráfico, especialmente si está mirando hacia el bosque y no hace señales de pedir ayuda». «¿Por qué?», pregunté, aunque mi voz sonaba hueca incluso para mí. «Porque no son personas», respondió Diego simplemente. «No importa lo humano que parezcan, si están parados de esa manera, de espaldas a la carretera, mirando hacia la oscuridad sin moverse, sin reaccionar a los vehículos que pasan, no son lo que parecen». Me contó sobre Patricia Ruiz, una conductora de ambulancia que había trabajado estas rutas antes de que yo llegara. Hace 6 años, recogió a una figura exactamente como la que acabábamos de ver. La persona no habló durante todo el trayecto. Simplemente se sentó en el asiento del pasajero, mirando hacia adelante sin parpadear. Cuando Patricia llegó al pueblo más cercano y se giró para preguntarle a dónde quería que la dejara, el asiento estaba vacío, pero toda la cabina estaba llena de ese olor a tierra mojada y descomposición, y en el asiento donde había estado la figura había dejado una marca de humedad que nunca se secó completamente. Esa ambulancia tuvo que ser dada de baja. Durante las siguientes semanas, estas 5 reglas se convirtieron en mi evangelio personal. Las repasaba mentalmente cada vez que comenzaba un turno. No recoger muñecas, no recoger flores, no responder a llamadas que llevan a lugares vacíos, no detenerse cuando los pacientes alertan sobre seguidores, no recoger figuras de espaldas al tráfico. Las seguía religiosamente, y por un tiempo parecía que eso era suficiente. Pero la noche que finalmente me quebró, la noche que me hizo comprender que incluso seguir las reglas no garantiza nada, llegó en abril. Estábamos respondiendo a una emergencia real, verificada, en una comunidad remota cerca de Santiago Matatlán. Un individuo con síntomas de envenenamiento accidental necesitaba traslado urgente. La llamada había llegado a través de canales oficiales, con un número de teléfono verificable, contacto con autoridades locales. Todo protocolario, todo legítimo. Recogimos al paciente, un hombre de unos 50 años que había ingerido algún tipo de planta tóxica, confundiéndola con una medicinal. Sus signos vitales eran inestables, pero manejables. Diego trabajaba en estabilizarlo mientras yo conducía hacia el hospital regional, a 90 minutos de distancia. A mitad del camino, en un tramo particularmente solitario, todas las reglas se violaron simultáneamente. Apareció una muñeca en medio del carril. La rodeé. 100 metros después, un ramo de flores frescas. Lo pasé por encima. Mi teléfono sonó con una llamada de número desconocido. No contesté. El paciente comenzó a gemir desde atrás sobre algo que nos seguía. No me detuve. Y entonces, en la distancia, iluminada por mis faros, vi una figura de espaldas al tráfico, parada exactamente en el borde de la carretera. «Diego», llamé, mi voz apenas un susurro. «¿Estás viendo todo esto?» «Sí», respondió, su voz tensa mientras monitoreaba al paciente que ahora murmuraba incoherencias sobre sombras y dedos largos. «No te detengas, sigue las reglas, sigue conduciendo». Pero a medida que nos acercábamos, la situación se volvió más compleja, porque ahora había no una, sino 5 figuras, todas de espaldas al tráfico, todas espaciadas de manera uniforme a lo largo del próximo kilómetro de carretera, y entre ellas, intercaladas con precisión matemática, había muñecas y ramos de flores. Era como si alguien o algo hubiera creado un gauntlet específicamente para nosotros. Un pasillo de cada regla violada a la vez. «Diego, ¿qué hago?», pregunté reduciendo la velocidad involuntariamente. «Mantén velocidad constante», ordenó, aunque pude detectar el miedo en su voz. 50 kilómetros por hora, no más rápido, no más lento. No mires directamente a ninguna de las figuras. Mantén los ojos en la línea blanca del centro. Sigue la línea». Hice lo que dijo. Fijé mi mirada en la línea blanca pintada que dividía los carriles y la seguí como si mi vida dependiera de ello. Porque quizás era así. Pasamos la primera figura, luego la primera muñeca, luego el primer ramo de flores. Mi teléfono sonaba constantemente ahora.
vibrando en el portavasos con una insistencia frenética. No lo miré. El paciente en la parte trasera había dejado de gemir. Ahora hablaba en un idioma que no reconocí, palabras que sonaban antiguas, guturales, como si vinieran desde algún lugar profundo en su garganta que no debería producir sonido humano. «Diego, ¿qué está diciendo?», pregunté mientras pasábamos la tercera figura. «No es él quien está hablando», respondió Diego, y había una aceptación aterradora en su voz. «Es lo que sea que haya en esta carretera. Está usando su voz. Ignóralo». Pasamos la cuarta figura. En mi visión periférica, aunque trataba de no mirar directamente, vi que ésta giró su cabeza mientras pasábamos. La rotación fue de 180 grados, completa, imposible. Un movimiento que ningún cuello humano podría ejecutar. La quinta figura estaba justo antes de una curva cerrada. A medida que nos acercábamos, comenzó a caminar hacia el centro de la carretera. No rápido, sino con pasos medidos, deliberados, como si supiera exactamente cuándo llegaríamos y estuviera calculando su posición. «Sebastián, no frenes», advirtió Diego. «Mantén velocidad. Sigue la línea blanca». La figura estaba ahora directamente en nuestro camino. Tendría que girar el volante o atravesarla. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante. Mi pie se cernía sobre el freno por puro instinto. «Mantén velocidad», repitió Diego, ahora casi gritando. «Es una ilusión, no está realmente ahí. Mantén velocidad». Cerré los ojos durante una fracción de segundo, un acto de fe o cobardía, no estoy seguro de cuál. Sentí el vehículo pasar a través del espacio donde debería haber estado la figura. No hubo impacto, no hubo resistencia, solo aire. Cuando abrí los ojos nuevamente, estábamos pasando la curva. En el espejo retrovisor, vi que todas las figuras se habían girado simultáneamente, todas ahora mirando hacia nuestra ambulancia que se alejaba. Por un momento, las luces de emergencia rojas y azules iluminaron sus rostros, si es que se podían llamar rostros. Eran superficies lisas, sin rasgos, como máscaras de piel sin terminar. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las figuras desaparecieron. Mi teléfono dejó de sonar. El paciente en la parte trasera volvió a sus gemidos normales de dolor. La carretera frente a nosotros estaba vacía, iluminada por nuestros faros, extendiéndose hacia el horizonte de la madrugada que comenzaba a aclararse en el este. «Diego», dije después de un largo silencio, mi voz temblando. «¿Qué demonios fue eso?» «Eso», respondió después de una pausa, «fue lo que pasa cuando algo en estas carreteras decide probar si realmente conoces las reglas. O tal vez fue una advertencia, o tal vez simplemente fue curiosidad. No lo sé, Sebastián. Después de todos estos años todavía no lo sé. Llegamos al hospital. El paciente sobrevivió. Completamos nuestro informe, que documentó un traslado de emergencia rutinario sin incidentes. Porque, ¿cómo reportas algo así? ¿Cómo escribes en un formulario oficial que 5 figuras sin rostro y objetos imposibles intentaron detener tu ambulancia en medio de la sierra? Pero lo que selló mi decisión de dejar ese trabajo ocurrió 3 noches después. Estaba en la sala de descanso de la base, repasando informes de traslado cuando encontré algo en los archivos antiguos. Expedientes de hace 10, 15, 20 años. Y ahí estaban, enterrados en lenguaje burocrático y eufemismos, reportes de conductores que habían experimentado exactamente lo mismo. Figuras de espaldas al tráfico, muñecas en medio del camino, flores frescas que aparecían en secuencia, llamadas telefónicas desde zonas sin señal, cada reporte seguido eventualmente por la renuncia del conductor o su solicitud de transferencia permanente a turnos diurnos. Los patrones se repetían cada cierto tiempo, como un ciclo. Cada pocos años, la carretera probaba a nuevo conductor, y los que sobrevivían se convertían en los veteranos que susurraban las reglas a los nuevos, los que no seguían las reglas. Bueno, había varios informes de ambulancias encontradas vacías, con los motores aún encendidos, las puertas abiertas, ninguna señal de los conductores, oficialmente catalogados como abandonos inexplicables, extraoficialmente
el personal veterano sabía la verdad. Encontré también un documento particularmente inquietante, un memorándum interno de hace 15 años sugiriendo la implementación de un manual no oficial de mejores prácticas para conductores nocturnos en rutas remotas. El memorándum enumeraba exactamente las 5 reglas que Diego me había enseñado, pero había sido rechazado por la gerencia superior con la anotación: no se pueden oficializar protocolos basados en supersticiones sin fundamento científico. Recomendación denegada. Sin embargo, los conductores seguían pasando esas reglas de uno a otro, generación tras generación, porque eran las únicas cosas que funcionaban. Mi última noche en ese trabajo fue 3 semanas después del incidente. Acepté trabajar un turno más, principalmente para entrenar a mi reemplazo, un joven llamado Miguel Ángeles, que acababa de terminar su certificación de técnico en urgencias médicas. Durante la primera mitad del turno, mientras conducía bajo supervisión, le enseñé todo lo oficial: protocolos médicos, rutas de evacuación, procedimientos de comunicación. Durante la segunda mitad, mientras tomábamos café en la ambulancia estacionada en un mirador sobre el valle oscurecido, le enseñé las reglas no oficiales. Suena como un cuento de fantasmas, dijo Miguel, con una sonrisa nerviosa después de que terminé de explicarle las 5 reglas. Lo sé, respondí, mirando hacia la carretera que serpenteaba en la distancia, sus curvas apenas visibles bajo la luz de una luna creciente. Yo también pensaba eso. Pero en estas carreteras, Miguel, la línea entre lo que es real y lo que debería ser imposible es mucho más delgada de lo que cualquiera de nosotros quisiera admitir. Le entregué una pequeña tarjeta que había escrito a mano durante mi última semana. En ella estaban las 5 reglas, enumeradas claramente. 1. Nunca recojas muñecas abandonadas en medio de la carretera. 2. Nunca recojas flores frescas abandonadas en la carretera de noche. 3. Nunca respondas a llamadas que te lleven a lugares vacíos, especialmente si recibes llamadas telefónicas en zonas sin señal. 4. Si un paciente en estado alterado te dice que algo te está siguiendo, no te detengas hasta llegar a zona poblada e iluminada. 5. Nunca recojas a personas de pie al borde de la carretera de noche si están de espaldas al tráfico y mirando hacia el bosque. Guarda esto, le dije. Léelo cada vez que comiences un turno nocturno, y cuando eventualmente veas algo que desafíe toda lógica, cuando te enfrentes a una de estas situaciones, recuerda que las reglas existen por una razón. Fueron escritas con experiencia, no con superstición. Miguel tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. ¿Y si encuentro algo que no está en las reglas?, preguntó. Entonces usa tu criterio, respondí. Pero recuerda el principio fundamental. En estas carreteras, cuando algo parece demasiado extraño, cuando tu instinto te dice que algo está mal, cuando todos tus años de entrenamiento racional son contradichos por lo que ves frente a ti, confía en las reglas. Confía en la experiencia de todos los que vinieron antes que tú. Y nunca, nunca asumas que lo entiendes todo. Entregué mi renuncia formal al día siguiente. Oficialmente, por razones personales y búsqueda de nuevas oportunidades. Mi supervisor, un hombre de 50 y tantos años que había trabajado en despacho durante las últimas 2 décadas, firmó los papeles sin hacer preguntas. Pero antes de que saliera de su oficina, me detuvo con una mano en el hombro. «Sebastián», dijo en voz baja, «yo también conduje esas rutas, hace mucho tiempo, 25 años. Sé por qué te vas. No tienes que explicarlo». Asentí, agradecido por no tener que elaborar. «¿Seguiste las reglas?», me preguntó. «Sí», respondí, «todas ellas». «Bien», dijo, soltando mi hombro. «Entonces eres uno de los afortunados. Algunos nunca tienen la oportunidad de aprenderlas. Ahora trabajo turnos diurnos para un servicio de ambulancia en la ciudad de Oaxaca. Traslados urbanos, emergencias en hospitales, accidentes de tráfico bajo el sol. Es más caótico, más ruidoso, más estresante en muchas maneras, pero cada vehículo que veo tiene un conductor visible. Cada teléfono que suena tiene un número rastreable. Cada persona de pie en la calle
está mirando hacia el tráfico, no hacia la oscuridad, y eso es suficiente para mí. Pero a veces, cuando manejo de regreso a casa, después de un turno largo, y el sol se está poniendo detrás de las montañas, cuando las sombras comienzan a alargarse sobre el asfalto y la luz adquiere esa calidad dorada y melancólica del atardecer, veo las carreteras que serpentean hacia las montañas distantes y me pregunto cuántos conductores están ahí afuera ahora mismo, aprendiendo las reglas por sí mismos. ¿Cuántos están pasando junto a muñecas abandonadas, rodeando flores frescas, ignorando llamadas fantasmas, conduciendo a través de figuras imposibles? Y me pregunto sobre las reglas que aún no conocemos. Porque si hay 5 reglas documentadas, transmitidas de generación en generación de conductores nocturnos, ¿cuántas más hay que aún no se han descubierto? ¿Cuántas situaciones aguardan en esas carreteras oscuras, patrones que aún no se han reconocido, advertencias que aún no se han formulado? Sé que Miguel aún trabaja esas rutas. Lo veo ocasionalmente en las reuniones mensuales de personal. Siempre tiene la tarjeta que le di en su maletín, protegida con plástico ahora, las esquinas dobladas por el uso constante. Y en su rostro veo la misma expresión que debe haber estado en el mío durante mi último mes en ese trabajo. Una mezcla de vigilancia constante, respeto por lo desconocido y una pregunta persistente que nunca puede ser completamente respondida. Diego todavía conduce. Tiene casi 47 años ahora y habla de retirarse pronto. Dice que ha visto todo lo que hay que ver en esas carreteras, pero también dice que cada pocos años la carretera muestra algo nuevo, algo que no está en las reglas, algo que requiere una regla completamente nueva. La última vez que hablamos, me contó sobre una sexta situación que está empezando a aparecer. Vehículos estacionados con las luces encendidas, motores funcionando, pero completamente vacíos. Cuando los conductores se acercan a verificar, encuentran que el interior está perfectamente limpio, sin señales de lucha, sin indicios de salida urgente. Solo un vehículo abandonado con las llaves en el contacto y música sonando en la radio. Diego dice que todavía no sabe qué hacer con esos casos. La sexta regla aún no se ha formulado, y eso tal vez es lo más aterrador de todo. No las cosas que ya conocemos que acechan en esas carreteras montañosas entre comunidades aisladas. No las reglas que ya hemos aprendido a costa de la experiencia de otros, sino las situaciones que aún aguardan, los patrones que aún no se han revelado completamente, las reglas que alguien en algún momento futuro tendrá que descubrir por primera vez. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.